La cuarta ola de la pandemia se caracteriza por las enormes diferencias entre los distintos territorios. Hola, buenas tardes. En algunos sitios, como Ceuta y Melilla, la incidencia supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media nacional. Sin embargo, hay comunidades, como la valenciana, donde la cifra es mucho menor, 34 casos. En situación de riesgo extremo por el aumento de los contagios siguen Navarra, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, donde han aumentado los controles de movilidad. En las comunidades con los mejores datos, es el caso de Galicia, empiezan a relajar algunas restricciones. Para los expertos hay varias causas que influyen en que haya tantas diferencias. No depende tanto de la cantidad de gente, sino de realmente si nos juntamos y nos juntamos de cerca y sobre todo en lugares cerrados. Facilitar más la movilidad, pues al final nos hace tener una incidencia acumulada mayor, ¿no? Como acabamos de destacar, el Congreso ha aprobado la nueva Ley de Protección a la Infancia, una ley pionera en el mundo que recoge algunas novedades importantes. Las más relevantes las vamos a resumir. La prescripción del delito, que no empezará a contar hasta que la víctima tenga 35 años. Esa era una de las principales reivindicaciones de quienes han sufrido abusos. El deber de comunicar cualquier indicio de violencia. La supresión del síndrome de alienación parental, un planteamiento sin aval científico que no se tendrá en cuenta. Una única declaración de las víctimas será suficiente, se grabará esa declaración y se podrá utilizar durante todo el proceso para evitar que revivan el trauma que han sufrido. La ley ha salido adelante en el Congreso con un amplio consenso, algo, Macarena Bartolomé, a lo que no estamos habituados. 268 votos a favor. Esta ley nos deja una imagen poco habitual. Hemos visto juntos al Gobierno y a la oposición, a la mayoría de la oposición, la mayoría de la Cámara junta para sacar adelante esta ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En contra han votado Vox y el PNV por motivos muy distintos. Los nacionalistas reconocen con pesar que no pueden apoyar una norma que dicen, aunque tiene mejoras, invade competencias. Los partidos que han votado a favor, PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos o Esquerra Republicana, reconocen que habrá un antes y un después para los menores. Vamos ya con los últimos datos de la pandemia. Los contagios siguen aumentando, la incidencia media es ahora de 200 casos por 100.000 habitantes, pero en esta cuarta ola hay grandes diferencias entre los distintos territorios. Hay 5 que están en situación de riesgo extremo, en todos los casos por encima de los 300. Son Melilla y Ceuta, y lo vemos señalado, con 522 casos, Navarra con 433, Madrid 347 y el País Vasco con 345 casos por cada 100.000 habitantes. Al lado vemos otros territorios que se sitúan en el otro extremo. Hay 4 comunidades que están ahora por debajo de 100. La más baja, la Comunidad Valenciana, con 34 casos. Baleares tiene 58, 65 en Murcia y 76 casos por 100.000 habitantes en Galicia. Los expertos creen que no hay una sola causa que explique esas diferencias tan grandes. Y mientras tanto continúa el debate por el fin del estado de alarma, después de que algunas comunidades y partidos hayan pedido que se prorrogue más allá del 9 de mayo, que haya un plan B jurídico. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en que hay herramientas suficientes para actuar y asegura que los gobiernos autonómicos pueden incluso cerrar sus territorios. Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad ambulatoria, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas. Ser consciente de que decaiga el estado de alarma sin que haya un plan B desde el punto de vista jurídico es debilitar a las comunidades autónomas. Y la nueva estrategia de vacunación se debatirá hoy en la reunión de la Comisión de Salud Pública. Sigue abierta la cuestión sobre qué hacer con los menores de 60 años que ya han recibido una dosis de AstraZeneca, mientras las comunidades tratan de acelerar la campaña. Las comunidades pisan el acelerador. En Tenerife se han abierto esta mañana 2 grandes centros. En Murcia se ha empezado en este otro, el objetivo 2.000 dosis diarias.
de la primera dosis de Pfizer. En Andalucía ya llevan puestas más de 2 millones y en Cataluña entre el martes por la tarde y el miércoles se administraron más de 100.000. El objetivo es vacunar más rápido, sobre todo a los mayores que se han quedado rezagados. Así vacunaban esta mañana en Nájera, La Rioja, a los de 70 a 79 años. Hoy me toca a mí la primera dosis. Encantado de que me la harían. Es el grupo de edad con menos cobertura, solo por detrás de los jóvenes de 17 a 24. Sobre el debate de qué hacer con los menores de 60 años que ya tienen la primera dosis de AstraZeneca, desde el CSIC descartan la opción de dejarles con una sola. A partir de las 12 semanas empieza a decaer poquito a poquito, muy lentamente, el nivel de protección, o sea que tampoco es un riesgo muy potente. Pero si pasamos a una dosis de otra vacuna, lo que estamos haciendo es un experimento. Señala que lo único que tenemos comprobado es la eficacia de poner una segunda dosis con AstraZeneca. Así seguían administrándola esta mañana en Castilla-La Mancha. Ella misma se acaba de poner la primera de esta. Bueno, ya me ha cambiado el ánimo y mira que yo estaba absolutamente tranquila. La OMS también se ha pronunciado hoy a favor de AstraZeneca. The risk of suffering blood clots is much higher for someone with COVID-19 than for someone who has taken the AstraZeneca vaccine. La ministra Darias esta mañana se ha reunido con Amos García de la Asociación Española de Vacunología, que al contrario que el CSIC se inclina por la opción de combinar diferentes tipos de vacuna. Tomar esa decisión, pero lógicamente cuando haya evidencia científica que permita realizar esta medida. Confía en que los estudios encargados al Instituto de Salud Carlos III y a nuestra agencia de medicamentos lleguen a tiempo. Falta menos de un mes para que se tengan que empezar a poner en masa las segundas dosis a los que recibieron AstraZeneca. Los primeros fondos de recuperación europeos llegarán a España en la segunda mitad de este año, según la vicepresidenta segunda Nadia Calviño, que también ha asegurado que los impuestos no subirán a corto plazo como consecuencia de la reforma fiscal. De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo, porque creemos que en este momento hay que centrarse en lo importante que es la recuperación económica y la creación de empleo. Ahora bien, es evidente también que tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido, hacerlo también más progresivo. El Servicio de Estudios del BBVA mantiene su previsión económica para España para este año y el próximo. Augura que crecerá un 5,5% en 2021, un punto menos que la previsión del Gobierno, y un 7% en 2022. La evolución de la economía dependerá de la pandemia y la vacunación, pero también, dice el informe, de la llegada de los fondos europeos. El déficit público se reducirá algo más de 2 puntos, hasta el 8,5% del PIB, según sus previsiones. El Tribunal Constitucional alemán ha declarado nula la ley de limitación de alquileres aprobada el año pasado en Berlín. Más de 1,5 millones de inquilinos van a enfrentarse ahora a fuertes aumentos al fracasar una ley que bajaba drásticamente el precio de los alquileres y que se había convertido en referencia para los partidarios de limitar esos alquileres por ley. Michael, australiano, alquiló un piso en verano pasado en Berlín Centro. Tras largos papeleos, unos 600 euros al mes. Un chollo. Estaba ya en vigor el límite de alquileres puesto por el Senado de Berlín, que fijaba un máximo entre 6,45 y 9,80 euros el metro cuadrado, según el año de construcción. Al ser declarado nulo por el Constitucional, Michael y su compañero de piso reciben una pésima noticia. Tendremos que pagar aproximadamente el doble, de 600 a 1.200 euros, además de devolver cerca de 5.000 en atrasos. Es el final de una ley de limitación de alquileres aplaudido por los inquilinos que ya tenían piso, pero criticada tanto por los propietarios como por los inquilinos que buscan piso, porque desde que entró en vigor la ley hemos visto una reducción de la oferta de alquiler en un 28% en general, y para los pisos afectados por la ley, construidos antes de 2014, incluso de un 45% menos de oferta, nos dice Axel Smith, del portal Immobilien Scout. La ley de Berlín es inconstitucional porque la competencia para regular la limitación de alquileres es del gobierno federal y no de los Länder o de las ciudades. Y el gobierno federal ya tiene su propia ley de limitación de alquileres, aunque mucho menos drástica que la ley de Berlín, que ahora se cae como referencia para los que quieren limitar por ley drásticamente la subida de los alquileres. El expresidente George Bush, entonces era presidente, anunció el comienzo de la guerra en Afganistán en esa sala, la sala de tratados de la Casa Blanca. Fue en octubre de 2001, poco después de los atentados del 11S.
we were attacked. We went to war with clear goals. Ayer Joe Biden eligió ese mismo lugar para confirmar que retirará de allí, de Afganistán, las tropas estadounidenses para terminar con la guerra más larga en la que ha participado su país.